Bienvenidos a la parte B del tema 6 de la asignatura de sistemas de telecomunicaciones. En este caso vamos a tratar o vamos a ver lo que serían los sistemas jerarquizados de comunicación de transmisión digital, donde pues veréis que estudiaremos cómo es posible en un flujo de datos de comunicaciones digital agregar distintos flujos, uno al lado del otro, en TDM, para poder aprovechar al máximo el canal de comunicaciones. Este apartado, esta parte B va a constar de estos apartados que veis aquí. Vamos a ver primero lo que es la jerarquía de multiplexación por división en frecuencia, FDM. Luego veremos los sistemas de modulación por impulsos codificados o sistema MIC, que se llama también. Y a continuación ya veremos lo que serían las jerarquías digitales, que como os digo son por división en el tiempo, multiplexación por división en el tiempo, que estaría históricamente lo que sería la PDH, la jerarquía digital plesiócrona y la jerarquía digital síncrona que hay actualmente. Y finalmente veremos pues lo que a día de hoy la tecnología pues está imponiendo cada vez más, que serían los sistemas de multiplexación ópticos por división en longitud de onda, multiplexación por longitud de onda o densa en su formato denso o grueso. Vamos a ver, por tanto, en este vídeo vamos a ver los dos primeros puntos, FDM y los sistemas MIC. Empezamos con FDM. ¿Qué es la jerarquía FDM o qué es la multiplexación por división en frecuencia? Pues esto ya lo hemos visto, pero concretamente aquí se aplica a canales analógicos, ¿no? Veis aquí una serie de canales, en concreto pues 5 canales, y esos canales pues ocupan una determinada frecuencia. Como esa frecuencia que ocupan los canales es la misma para todos, la frecuencia central es la misma para todos, pues no podemos enviarlo por banda base por el mismo sistema de transmisión. Y lo que se hace, como en su día vimos, es modularlos. Se montan cada uno de estos canales sobre distintas frecuencias de portadora y se les aplica un filtro para asegurarnos de que hay unas bandas de guarda entre cada uno de los canales, y se envían todos en banda base multicanal por el mismo hilo, digamos. Aquí veis el espectro cuál sería, vemos los distintos canales en su frecuencia de portadora, disculpad, y entre ellos pues unas frecuencias de guarda que hacen que no haya ningún tipo de solapamiento. Este sistema de multiplexación por división en la frecuencia se utilizaba mucho antiguamente en la telefonía y la telefonía por voz. Aquí veis, por ejemplo, cómo se montaba esto concretamente las jerarquías en frecuencia de los Estados Unidos. Entonces veis que se partían de 12 canales de voz, cada uno de ellos con un ancho de banda de 4 kHz, y esos 12 canales se agrupaban en un grupo. Entonces ese grupo de 12 canales pues ocuparía un ancho de banda de 48 kHz. A continuación, ese grupo de canales a su vez se montaba junto con otros 4 grupos igual que él, se subían en frecuencia a su vez, y entonces tendríamos, pues en este caso, 60 canales de 240 kHz, y a eso se le llamaba un supergrupo. Y así sucesivamente se seguía haciendo, teniendo un master grupo y finalmente lo que se llamaba un jumbo grupo, que sería la agrupación de 6 master grupos y ocupando un total de 16.984 MHz de ancho de banda con 3.600 canales. Entonces, pues habéis visto que esto es básicamente lo que es una jerarquía. Se van jerarquizando, se van montando unos sobre otros los distintos grupos en frecuencia, bien ordenados. Cada vez el canal va aumentando más, pero porque cada vez, el ancho de banda va aumentando más, pero porque cada vez hay más canales montados.
Otro ejemplo lo tenéis aquí en telefonía. Vamos a hacer este ejemplo muy sencillito. Asumamos que un canal de voz ocupa un ancho de banda de 4 kHz y necesitamos combinar 3 canales de voz en un enlace que tiene un ancho de banda de 12 kHz entre 20 y 32 kHz. Y nos dicen que mostremos la configuración FDM en el dominio de la frecuencia sin bandas de guarda. Pues muy sencillo. Veremos aquí 3 canales de voz, podrían ser 3 teléfonos, y vemos cada uno de esos canales cómo tiene un ancho de banda de 4 kHz, va de 0 a 4. Uno lo ponemos como transparente, otro negro y otro gris. Entonces, bueno, pues cada uno de ellos pasaría a un modulador, ese modulador lo subiría en una portadora y nos dicen que tengo que meterlo entre 20 y 32 kHz. Bueno, pues el primero le meto una portadora de 20, entonces llegaría de 20 a 24. El segundo le metería una portadora en 24, con lo cual iría de 24 a 28. Y el último canal, pues iría de 28 a 32. A partir de ahí, los combinaría y los podría enviar por el canal entre 20 y 32 kHz. En recepción, ¿qué es lo que tendría? Pues tendría los canales que habrían llegado y simplemente haciendo un filtrado pasabanda en cada una de las frecuencias centrales del canal, pues recuperaría cada una de las, demodulando, pues tendría cada una de las frecuencias de audio originales que podrían ser escuchadas. A ver si consigo esto. Voy a poneroslo así para poder, por lo menos, resaltarlo, las cosas que vaya hablando. Bien, pues esto es la jerarquía por división en frecuencia. Y como digo, históricamente pues se utilizaba mucho en telefonía y luego, bueno, pues se ha utilizado en enlaces por satélite, por ejemplo. Vamos a hablar ahora del segundo apartado, que son los sistemas MIC, de modulación de impulsos codificados. Bueno, pues básicamente un sistema MIC es la asociación de 3 técnicas, o sea, son, digamos, 3 pasos. ¿Qué es lo que se pretende primero con un sistema MIC? Pues exactamente lo mismo. O sea, yo tengo, por ejemplo, aquí en este caso, tengo 2 canales, el canal 1, el canal 2 y el canal 3, que son canales analógicos, y los quiero enviar por el mismo hilo, por el mismo canal, digamos, ¿no? O medio de transmisión. Pero claro, como todos ocupan la misma frecuencia, pues una solución podría ser la que hemos visto anteriormente, podría combinarlos, cada uno de ellos, modulándolos sobre portadoras en canales adyacentes. Bueno, pues MIC no hace eso. MIC utiliza estos 3 pasos que vamos a ver para enviarlos por el canal. En primer lugar, lo que hace es una modulación por impulsos codificados, que se llama, que es la propia nombre que se le da a la técnica, ¿no? El MIC, o en inglés PCM, Pulse Coded Modulation. Entonces, lo que se hace es que se convierte la señal analógica a señal digital, primero muestreándola, luego cuantificándola y luego codificándola. O sea, la modulación por impulsos codificados tiene 3 pasos. Tiene muestreo, cuantificación y codificación. El caso es que paso de una señal analógica a una señal digital y ahora veremos estos 3 pasos un poquito más adelante. Una vez que tengo la señal en digital, lo que hago es la multiplexo por división en el tiempo. O sea, esas palabras digitales, esas muestras tomadas ya en digital, las puedo multiplexar e ir poniéndolas por el canal, cada una en su slot temporal. Entonces veis aquí, por ejemplo, el canal 1, que tendría pues una serie de muestras digamos que digitalizadas, el canal 2 las mismas muestras en negro y el canal 3 pues en rayado. Y veis aquí cómo las voy metiendo en el canal sucesivamente en su slot de tiempo. Las muestras del canal 1, las muestras del canal 2 y las muestras del canal 3. Las voy metiendo en el canal poquito a poco, una detrás de otra, hasta que llegan al otro extremo. Al llegar al otro extremo, pues directamente lo que se hace es enviar cada una de las muestras a su canal y hacer el paso inverso, que es decodificarlo y recuperar la señal original. Esto es básicamente lo que sería un sistema MIC o PCM
de compartición de un canal. Viéndolo un poquito más en detalle, aquí tenéis, por ejemplo, la forma de onda de entrada. Lo primero que se hace es un filtrado paso bajo. Sabéis que por la teoría que habréis visto de muestreo, hay que filtrar paso bajo la señal para asegurar una frecuencia máxima de cada una de las señales y así, aplicando el criterio de Nyquist, muestrearla al doble de esa frecuencia máxima y poder recuperar luego toda la información. Si eso no lo hacemos así, habría aliasing de las señales y tendría distorsiones a la llegada. Entonces ese es el objetivo del filtrado paso bajo. Como digo, luego habría un muestreo. Aquí tenéis las muestras de cada una de esas señales. Y una vez que tengo las muestras, pues las cuantizo y las codifico en digital. Y eso ya serían las muestras digitales de mi señal original. Perdonad aquí, no sé por qué se me ha puesto esto. Bueno, a partir de ahí ya lo enviaría por el canal digital. Se produciría la decodificación en el otro lado, recuperaría las muestras PAM y simplemente aplicando un filtrado paso bajo, pues recuperaría la forma de onda de la que partía. El tercer ingrediente del que hablaba, el primero decíamos que era la modulación de impulsos codificados, el segundo la multiplexación en el tiempo y el tercero es lo que es la transmisión digital. O sea, la señal que yo envío por el canal es una señal digital, como veis aquí, y en recepción esa señal digital, como sabéis ya de la parte de líneas, me viene distorsionada y bueno, tengo que aplicar un umbral y detectar lo que serían unos y serían ceros. En todo caso, como consecuencia de este proceso, va a haber una tasa de error pues debido a esta distorsión del canal. Y también, bueno, pues va a haber lo que sería una fluctuación de la fase de la señal, o sea, a veces llegará antes, a veces llegará después, y eso provoca lo que se llama jitter, que es la fluctuación de fase en la señal de salida. Y eso afecta básicamente pues porque yo voy a muestrear y decidir si me han enviado un 1 o un 0 en determinados intervalos de tiempo, y si la señal se adelanta o se retrasa, si la señal tiene jitter, o fluctuación de fase, pues puede que mi muestreo pues no se produzca allí donde se tenga que poner, que situar, sino un poquito antes, un poquito después y como consecuencia pues se produzcan errores. ¿Por qué se utiliza el MIC o por qué se puso en funcionamiento el MIC? En primer lugar, porque al ser señales digitales tiene una elevada inmunidad al ruido. De hecho, si yo tengo enlaces muy largos, van a ser enlaces digitales y por tanto podré poner entre medio, en secciones, distancias más cortas, podré poner repetidores que regeneren la señal, que reconstruyan la señal y entonces así poder cubrir mayores distancias. Esa sería la primera razón. En segundo lugar es que los terminales MIC, con el abaratamiento de la electrónica digital, pues son más económicos que sus equivalentes en FDM, y eso es algo, bueno, pues que cada vez ha ido a más. Cada vez, como sabéis, la reducción de coste de la electrónica digital pues ha hecho lo que sería el proceso digital siempre mucho más económico que no continuar en analógico, donde pues hay bobinas, hay condensadores y eso pues es muy difícil, si no imposible de integrar. Y luego para distancias superiores a los 8 o 10 kilómetros, pues los sistemas MIC son más económicos que los circuitos de baja frecuencia. Y eso, bueno, pues es más evidente pues cuando tengo rutas urbanas o incluso entre ciudades. Vamos a ver varios conceptos importantes. Por un lado, la señal MIC, ya lo hemos visto, es la señal digital que se obtiene a la salida del multiplexor MIC. El tiempo de trama, ¿qué es el tiempo de trama? Pues es el periodo comprendido entre dos muestras consecutivas del mismo canal. Yo envío un canal, el canal 1, por ejemplo, de los dibujos anteriores, y hasta que le vuelva a tocar al canal 1 poder enviar su trama, tiene que pasar el tiempo de trama. Y el tiempo de trama
En la trama, en el sistema MIC europeo, es de 125 microsegundos. También hicimos un ejercicio sobre esto y vimos que, bueno, pues esto, entre otras cosas, tiene que ver con la frecuencia de muestreo a la que muestreo los canales. Y luego el intervalo de tiempo, ¿qué es? Pues el intervalo de tiempo es el periodo de tiempo que ocupa una muestra del canal. ¿Veis entonces, por tanto, la diferencia entre el tiempo de trama y el intervalo de tiempo? La duración del intervalo de tiempo depende del número de canales a multiplexar, ya lo sabéis, como el tiempo de trama está fijado por la frecuencia de muestreo, yo si tengo que enviar más canales, el intervalo de tiempo de cada canal lo tendré que reducir para acomodar todos esos canales. Y de ahí que se haga esta afirmación de que la duración del intervalo de tiempo depende del número de canales a multiplexar. Las normas son las siguientes en el MIC europeo, pues básicamente lo que hace es definir 30 canales más 2 canales adicionales de meter señalización y reloj. Entonces estaría basado en una trama de 30 más 2 canales. Se pone así, 30 canales de usuario de voz más 2 canales de datos, digamos, ¿no? o de control. ¿Cuál es esa característica de los, un poquito más en detalle, del sistema europeo MIC 30 más 2? Bueno, pues como os digo, multiplexa 30 canales vocales, que ya sabemos que la señal vocal va entre 300 y 3400 hercios, con lo cual ya vemos ahí que habría que muestrear pues al doble, o sea, en torno a los 6800, algo por el estilo kilohercios. Y luego hay, como os digo, 2 canales, un canal de alineación de trama y un canal de señalización. El canal de alineación de trama, pues lo que hace básicamente es ayudar a que cuando llegan todas las tramas al receptor, pues todas vienen en un tiempo que le permita al receptor saber qué muestra es de cada canal y reenviarla. Y para eso sirve ese canal de alineación de trama. Y la trama del canal de señalización, pues como digo, pues sirve para meter señales de establecimiento de llamada, bueno, pues para ayudar a la comunicación. Aquí lo veis aquí, lo decía antes, la frecuencia de muestreo, bueno, pues es un poco superior a la necesaria, 8000 kHz, 8000 hercios, 8 kHz, que es un poquito superior a los canales vocales, pues para permitir luego que los filtros paso bajo y de recuperación de los canales pues no tengan que tener unas características tan abruptas y por tanto difíciles de implementar. La cuantificación, bueno, pues no hemos hablado de ella. La cuantificación es el proceso por el cual yo paso de una muestra que en el eje, digamos, de vertical es continua. Yo puedo tener infinitos valores continuos de tensión. Y la cuantificación lo que hace es que me cuantifica esos valores infinitos, en concreto en 256 intervalos de 8 bits. Y para hacerlo lo que utiliza es lo que se llama una ley de compresión y expansión, que en el caso europeo se llama ley A. Vamos a verlo esto un poquito más en detalle. Aquí partimos de la señal original. Entonces la señal original, lo que yo hago es que la muestreo. Aquí veis la señal muestreada. Tomo muestras en intervalos de tiempo equidistantes. Y aquí es donde viene la cuantificación. Estos valores, que puede ser cualquier valor, puesto que la señal original puede tomar cualquier valor en voltaje, digamos, lo que hace es se cuantifica. Y cada uno de esos valores se le asigna un nivel, el más cercano, que está ya prefijado. Eso es lo que se llama la cuantificación. En este caso veis que los niveles en los que se cuantifican esas señales pues están equiespaciados en el eje de los valores de tensión y por tanto se le llama cuantificación uniforme. Es uniforme. Después, una vez que lo tengo cuantificado, no tengo nada más que asignarle una palabra digital a cada uno de esos niveles y ya tendría la representación binaria de las muestras. Estaría ya moviéndome en el mundo digital. Estaría en el mundo digital y habría pasado del mundo analógico al mundo digital. Este es el proceso de cuantificación. Como digo, en este caso muestro una cuantificación uniforme, pero en la realidad la cuantificación no es uniforme, sino que se utiliza un cuantificador que sigue lo que se llama una ley de compresión A, en el caso europeo. Y tenéis aquí el cuantificador. ¿Cómo leemos esta gráfica? Pues muy sencillo. Aquí en horizontal
lo que tenéis que pensar es que tengo la gráfica de mi señal, o sea, tendría, digamos, mi señal aquí tomando sus valores, y entonces, dado un valor determinado, yo lo que hago es, entro en la gráfica y miro cuál sería el valor del cuantificador. Entonces veis que cada uno de esos tramos están determinados. Aquí lo veis, aquí tenéis, por ejemplo, un tramo. Y lo que significa es que cualquier valor que la señal de entrada tenga entre 64 y 128 se mapea en estos valores que yo tengo aquí, entre 112 y 128. Según esté más cerca o más lejos de un determinado valor, pues lo cuantifico como 112 o como 128. Por tanto, aquí en vertical lo que tengo es la salida del cuantificador y en horizontal tengo la entrada del cuantificador. Se produce una compresión y por eso se le llama la compresión, se le llama una ley de compresión. ¿Por qué? Porque como podéis ver aquí, los valores que hay más arriba se mapean en menos valores verticales y los valores que están más abajo se mapean en más valores verticales. Y esto se hace y por eso se le llama compresión no uniforme. Es una cuantificación no uniforme y además una compresión, por tanto. ¿Y por qué se hace eso? Bueno, pues se hace eso porque las señales de audio normalmente tienen mucho más contenido, riqueza de contenido en valores más bajos que en valores más altos. O sea, los valores altos de las señales de audio son menos frecuentes que los valores que se encuentran en los valores bajos, en las zonas bajas de la señal. Y por eso se prefiere meter más niveles, muchos más niveles en la zona baja que no en la zona alta. Y así, bueno, pues de alguna forma reproducir con mayor fidelidad, cometer menos error de cuantificación que si tuviera lo que sería un cuantificador uniforme. Vamos a hablar un poco de la velocidad de transmisión en línea. Como decíamos que un intervalo de trama pues es los 8000 kilohercios o kilomuestras por segundo. Cada muestra se cuantifica con 8 bits y por lo tanto un intervalo de trama en bits serían 6400 bits por segundo. Como tengo, es una trama 30 más 2 intervalos de trama, las tramas cuentan de 32 intervalos de trama, pues la velocidad de la trama completa serían los 6400 bits por segundo, que sería un intervalo de trama, por los 32 intervalos, pues serían pues esto que tenéis aquí, 2048000 bits por segundo. Aquí veis la estructura de trama. La trama dura 125 microsegundos. Esto lo podéis viendo la inversa del intervalo de trama. Y bueno, veis que cada intervalo de trama pues tiene un tiempo de 3,9 microsegundos. Y luego a su vez cada intervalo de trama, pues veis aquí los bits que se enviarían. 1, 2, 3 hasta el bit número 8. Y cada bit, cada tiempo de bit, pues si lo calculáis os daría 488 nanosegundos. Este sería la estructura de trama de un sistema MIC. Hablábamos también de señalización y efectivamente, bueno, pues la señalización ¿qué es? Pues es toda la información que es necesaria para el establecimiento, el control y la supervisión de la comunicación entre dos abonados comunes, entre dos abonados cualquiera. La señalización puede ser de dos tipos, puede ser por canal común o por canal asociado. La señalización por canal común es tal que los mensajes se envían por un canal de 64 kilobits por segundo y para identificar esa señal a qué canal de datos se refiere, pues hay que meter en ese canal de 64 kilobits la referencia de a quién pertenece. Y luego la señalización por canal asociado pues sería asignar de una forma fija un canal de señalización para cada uno de los canales de datos de 64 kilobits por segundo que hemos visto anteriormente. Estos serían los canales de 64 kilobits, lo que hemos llamado antes el intervalo de trama. Bueno, pues con esto damos por terminado lo que serían los dos primeros apartados, FDM y los sistemas MIC.
Igual una pequeña nota de aplicación de los sistemas MIC. Los sistemas MIC se han utilizado mucho y se siguen utilizando todavía en telefonía, aunque cada vez van siendo reemplazados directamente pues, por sistemas de transmisión puramente digitales. Eh, la voz, por ejemplo, la telefonía IP que se llama, pues la telefonía IP pues, ha cambiado radicalmente los sistemas MIC de funcionar y siguen, digamos, lo que sería pues una red digital, pues que veremos en su momento FTTH para transmitir las muestras de audio de teléfonos en vuestras casas. Pero bueno, es un desarrollo histórico que conviene que conozcamos porque el proceso de muestrear, cuantificar, comprimir y enviar y luego hacer los procesos inversos pues siguen estando siempre que las fuentes de señales que se quieran enviar por las líneas pues sean analógicas y por lo tanto haya que pasarlas a digitales. En el siguiente vídeo veremos estos sistemas digitales de multiplexación por división en el tiempo, PDH, SDH, y los modernos sistemas ópticos de multiplexación CDWM y DWM. Espero que estéis pudiendo seguir las clases más o menos en los tiempos que tocan. Os recuerdo que la programación sigue adelante según el calendario que hay en la asignatura y concretamente, bueno, pues cuando acabemos la próxima clase habremos acabado ya lo que sería el tema 6 y comenzaremos con el tema 7. Os cuento también que la segunda hora de la siguiente clase será para explicar lo que sería la práctica de radio mobile, de radiocomunicaciones, y bueno, pues ese es un poco el plan que tenemos para las próximas clases. Nos vemos, espero que el coronavirus os esté respetando a todos. Un saludo.